Muchas gracias por la presentación. Pues estoy aquí para compartir unos minutos con ustedes para hablar de mi experiencia en el manejo anestésico de cirugía robótica. Y creo que ese es un tema de suma importancia, del cual se habla poco o simplemente no se habla en los congresos nacionales e internacionales de anestesiología. Bueno, esta es una foto, una imagen del cirujano que está en su consola haciendo un procedimiento quirúrgico y aquí estoy dando un procedimiento, en este caso, anestesia total endovenosa, usando monitorización con Máximo, el SedLine y el Rumbo. Voy a hablar un poquito de la cirugía robótica en México. ¿Y no pueden poner el video, por favor? Tenemos más de 33 sistemas Da Vinci en México y en el mundo tenemos más de 8,800 robots. Esto actualmente nos habla de que hay más de 300 cirujanos activos, en el cual tengo la oportunidad y el honor de trabajar desde que fueron pioneros de esta plataforma hace 12 años en determinadas cirugías como cirugía ginecológica y cirugía oncológica. Fueron los primeros en hacer este tipo de procedimientos y hemos trabajado juntos desde hace ya varios años y hemos pulido mucho los manejos a lo largo de este tiempo para tener mejores resultados cada vez. En el mundo hay más de 76,000 cirujanos robóticos activos y a ver, Cyber no me dejará mentir, las listas de esperas actualmente son largos. Todo el mundo quiere participar y ser parte de esta estrategia de cirugía robótica. Hay más de 28 proctors nacionales y es una práctica muy a gusto en el cual el más beneficiado yo creo que es el paciente y más que nadie el cirujano. El cirujano en este tipo de plataforma luce sus movimientos. La pinza tiene una articulación de 270 grados. Ni la muñeca humana tiene ese grado de movilidad. Eso hace que haya menos riesgo de sangrado, menos manipulación en los tejidos, por ende menos dolor y así se pueden hacer las cirugías ambulatorias, que es una de las ventajas del robot Da Vinci. En este procedimiento en particular fue un cáncer de base de lengua y la visibilidad del cirujano era inigualable. La consola duró 55 minutos y se resecó la tumoración completa. Hemos tenido la oportunidad de realizar estos procedimientos con cirugía abierta y hemos tenido casos en los que se tiene que reintervenir porque los bordes estaban positivos. Es muy difícil accesar en cavidad oral hasta atrás de base de lengua. Entonces es una de las grandes ventajas la visibilidad en la cirugía robótica. Aquí tenemos una gráfica de los hospitales públicos y los hospitales privados en México y vemos cómo la tendencia va a la alta. Desde el 2012 hasta la fecha, la cirugía robótica va en aumento. Actualmente ha habido en México más de 19,000 pacientes intervenidos por este método, por esta plataforma. Y en el mundo ha habido más de 15 millones. Para ver un poquito de tiempos y darnos una idea, cada 20 segundos un cirujano robótico se está sentando en una consola a hacer un procedimiento quirúrgico por cirugía robótica. Y estos números son apantallantes. Vemos cómo en la práctica privada hay un alza importante desde el 2000, después de la pandemia, que tuvimos una disminución por caso de pandemia, ha habido una alza importante en la práctica privada de cirugía robótica. Y eso también puede ser explicado porque los pacientes se informan, lo leen y terminan pidiéndole al cirujano cuál quieren que sea la estrategia quirúrgica. Entonces, el objetivo y la función del anestesiólogo es pieza clave para que estas ventajas de la cirugía robótica existan y luzcan y sucedan. Siempre al que le dan chocolates y agradecimientos es al cirujano. Pero que quede claro que la seguridad de ese tipo de procedimientos, el anestesiólogo es nuestra función. Y por eso la importancia de este tipo de pláticas, para brindar esa seguridad al paciente que es nuestra responsabilidad. El anestesiólogo puede disminuir esos tiempos de hospitalización con su manejo. Una de las ventajas del robot Da Vinci es disminuir los tiempos de hospitalización, pero eso solo sucede si el anestesiólogo hace un buen trabajo. Los costos hospitalarios. En la práctica privada ahorita hay mucha cirugía robótica y es porque estamos participando de forma activa para gastar menos.
saber qué utilizar, saber cómo hacer cartas a la aseguradora, diciendo por qué utilizamos lo que usamos, mandando las normas oficiales para justificar los usos y de esta forma hacer que esta plataforma esté al acceso de más personas independientemente de su estrato socioeconómico. Siempre nos preguntan qué tipo de anestesia utilizar y mi recomendación sería garantizar que el paciente tenga ventilación controlada, ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque el neumoperitoneo es un gran reto, la posición es un gran reto. Entonces, esos pulmones necesitan estar sonda endotraqueal, ventilación mecánica, y eso va a ser una cirugía mucho más eficiente. Relajación neuromuscular solo se puede hacer con anestesia general y anestesia total endovenosa. ¿Y cuál de las dos? Yo diría que la que el anestesiólogo maneje más, el que sea más experto. Las dos me gustan. Hay veces que tengo cierta inclinación por la anestesia total endovenosa, pero por temas de aseguradora tengo que irme por la anestesia general, que también tenemos excelentes resultados. Hay mucha literatura que hace recomendaciones con respecto a los parámetros ventilatorios. Y yo podría decir que cada paciente de verdad es distinto y la estrategia cambia, cirugía por cirugía, paciente por paciente. He llegado a manejar un PIB arriba de 5, un volumen tidal abajo de 6, pero siempre las maniobras de protección ventilatoria son prioritarias para la recuperación de los pacientes. La seguridad del paciente es primordial. En este caso estoy usando una monitorización con Máximo, con SedLine, que la norma oficial mexicana, la 006, la recomienda y la justifica cuando se aplica anestesia general o anestesia total endovenosa. Y en algunas aseguradoras que no aceptan este cargo, yo mando la norma oficial para justificar el uso de esta tecnología para brindarle seguridad a mis pacientes y a mi equipo. La monitorización es importante antes del procedimiento porque una vez que el robot se acopla, ya no se puede mover ni la mesa ni toda la monitorización. Cada doctor, cada quien tiene un rol muy importante y una función importante y eso es indispensable para saber qué es lo que nos toca y ahorrar tiempos quirúrgicos. Esa es una forma de fijación en cirugía pélvica robótica. Al inicio empezamos a usar hombreras, empezamos a tener dolor en hombros. Se recomienda ponerla en el tercio distal para proteger el tronco braquial. Sin embargo, cambiamos de estrategia. Después empezamos a usar esa banda en tórax, pero a ver, con el tren, con el neumo y la banda, las presiones pulmonares en algunos pacientes tendían a estar en aumento. Costaba trabajo manejar parámetros ventilatorios en algunos pacientes porque aumentaba la restricción pulmonar, esa banda para fijar al paciente. Al anestesiólogo. Estamos poniendo esta sábana que podemos conseguir en cualquier hospital. Se fija de los hombros y se amarra a las pierneras. Hemos tenido muy buenos resultados. Aquí tenemos las perneras Allen, que protegen el hueco poplito para cualquier tipo de neuralgias en esa área, y las medias compresivas. Por riesgo protrombótico, siempre la deambulación temprana es pieza clave para prevenir este tipo de problemas. Por eso la alta temprana en la cirugía que se pueda y la deambulación. Aquí en esta imagen es una histeroscopía que se hace antes de una cirugía. En esta paciente se hizo antes de la cirugía robótica por endometriosis, pero siempre tenemos que tener al alcance la vía para administrar cualquier tipo de medicamento en caso necesario. Una de las complicaciones siempre son las arritmias, en este caso la bradicardia por manipulación vaginal, por el neumo, por el tren. Entonces siempre tener el acceso cerca. La posición del paciente. Hay mucha literatura que nos dice cuánto tren. ¿Me pueden poner el video?
Este artículo nos recomienda un tren en cirugía robótica de 16 a 18 grados. Se menciona que la cirugía robótica, el tren no tiene que ser tan pronunciado con la cirugía, como en la cirugía laparoscópica. A mí me gusta dar un tren de 21 a 25 grados, que es mucho más pronunciado, mucho más forzado. Y eso a mí me asegura una visibilidad pélvica importante. Y eso es una estrategia para que los cirujanos no aumenten el neumo, porque no tienen una buena visibilidad. Ellos nos pueden pedir como anestesiólogos aumentar el tren. Nos podemos negar, ya fue suficiente, no queremos dar un tren forzado. Pero ellos lo que sí pueden hacer para tener una mejor visibilidad es aumentar el neumo, aumentar el flujo. Y eso nos va a perjudicar todavía más en las presiones pulmonares. Entonces, dando un buen tren, vamos a tener una muy buena visibilidad y vamos a asegurar que ellos manejen flujos bajos, neumos bajos. De 10 a 12 milímetros de mercurio es lo que estamos manejando en los procedimientos con menos riesgo de dolor de neumo después del procedimiento. Hay mucha literatura, Cochrane, protocolos ERAS, que avalan un neumo moderado de 14 a 16 para asegurar la visibilidad del paciente, del piso pélvico. Aquí se maneja, podemos poner el video. Aquí se manejan ese tipo de procedimientos, energía bipolar y monopolar. Eso ocasiona el humo que podemos ver. Los cirujanos abren los trocas, el humo se sale, pero también se sale el neumo, y eso va a colapsar toda la cavidad, obstruyendo su visibilidad. Y ahí es cuando voltean con el anestesiólogo y nos piden que lo relajemos. Esa es una causa de que tenemos que estar al pendiente de todo. Nosotros sabemos cuando el paciente está relajado y cuando no. Entonces, por eso la importancia de los flujos y del neumo como debe de ser. Este es de mis artículos favoritos porque es una crítica constructiva de los protocolos ERAS que existen de la cirugía robótica y estudia cuál es la causa de reingresos hospitalarios después de haber aplicado el protocolo ERAS en todos estos pacientes. También dice cuál es la causa de que estos pacientes no tienen un alta temprana. Y son estas cuatro. Y estas cuatro los anestesiólogos podemos prevenir. El dolor, la náusea y el vómito postoperatorio, el ilio y el uso de sonda urinaria después del procedimiento quirúrgico. Y hablando del dolor, aplicamos la pirámide, que me encanta, analgesia multimodal definitivamente. Premedicamos a los pacientes con gabapentina 600 miligramos de 1 a 2 horas antes del procedimiento quirúrgico para prevenir dolor neuropático en la cirugía que lo amerite. Utilizamos infusiones de lidocaína, utilizamos infusiones de sulfato de magnesio, de dexmedetomidina en el paciente que lo tolere. Infiltramos con anestésico de larga duración. El AINE, 30 minutos antes de salir de sala, y el paracetamol antes de la incisión quirúrgica. Esto hace que el consumo de opioides sea mucho menor en el transanestésico. Y no usamos opioides en el postoperatorio en la mayoría de los casos, porque con este tipo de analgesia multimodal es suficiente. El uso de disminución de opioides hace que los efectos adversos sean mucho menores y el paciente pueda estar en su casa en las próximas 8 horas después de la cirugía, que es una de las ventajas de la cirugía robótica. Si nosotros hacemos nuestro papel, el paciente puede estar en su casa después de 8 horas. La náusea y el vómito postoperatorio. En este tipo de cirugías puede tener el paciente cumplir con 3 puntos de apto: sexo femenino, no fumador y haber tenido náusea o vómito previo o uso de opioides en el postoperatorio. Ese ya tiene 3 puntos en la escala de presentar náusea y vómito y es el 60% de que te ocurra. La estrategia que me gusta aplicar es dar triple esquema en el paciente que tenga este nivel de riesgo. Dexametasona, pero utilizo una dosis de 8 miligramos. ¿Por qué de 8? Porque de 8 me va a causar un efecto antiinflamatorio, analgésico y antiemético. Al final del procedimiento, ondansetron. En pacientes que tienen 2 factores de riesgo está bien, pero en pacientes que tienen 3,
Uso una tercera estrategia, la difenhidramina, a 50 miligramos intravenosa al salir de sala. Les aviso a mis cirujanos que el paciente va a estar somnoliente. Es normal, es esperado y tiene excelentes resultados. El ilio posoperatorio es una complicación que nadie quiere. Retrasa el alta o es una alta incidencia de reingresos en algunas cirugías y se puede prevenir fácilmente y económicamente con ciertas estrategias. Una carga de carbohidratos de 50 gramos de 2 a 3 horas antes del procedimiento quirúrgico puede prevenir esta situación. Masticar chicle antes y después del procedimiento ayuda a la motilidad intestinal. Y cenóceos, 8.6 miligramos, de 3 a 5 días o hasta que el intestino empiece a funcionar. Son estrategias fáciles de aplicar y que nos pueden ahorrar complicaciones importantes. Y por último, la sonda urinaria, que este es un dilema que actualmente debato con los cirujanos. Cuando está indicado hay que dejarlo, pero cuando no, no es necesario porque aumenta el riesgo de infecciones y aumenta el riesgo de ardor y dolor urinario. Ahora tuve una plática hace poco y una de las preguntas en la mesa redonda fue ¿cuándo la quito? Y en esa plática tuve la oportunidad de estar en la cirugía que estaba pasando en tiempo real en la conferencia. Ellos utilizaban bloqueo peridural con morfina a altas dosis en el postoperatorio. Ahí la estrategia cambia. Entonces, estas son estrategias con base a este protocolo, al protocolo de cada anestesiólogo. Y eso es lo más importante, el juicio clínico de cada uno de nosotros. Podemos escuchar toda la evidencia científica, toda la experiencia de algunos cirujanos, pero al final nuestro juicio clínico va a ser lo más importante. Pues muchas gracias por su tiempo a todos ustedes. Aquí les dejo mi contacto por cualquier cosa. Siempre están invitados y la sala de ese quirófano siempre estará abierto para que los anestesiólogos interesados en pertenecer a esta área de la cirugía robótica estén involucrados y están abiertas las puertas para cualquier cosa que se necesite. Gracias. Agradeciendo al equipo de Cyber la invitación y agradeciendo a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. El objetivo de esta charla, más que hablarles de estadísticas y otras cosas, es compartir con ustedes cuestiones prácticas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño en la sala de quirófano durante una anestesia con Da Vinci y sobre todo dar unos pequeños consejos, sugerencias a aquellos anestesiólogos que están comenzando dentro de este campo. La cirugía con Da Vinci ofrece muchas ventajas, que es una de las cosas más llamativas, muchas ventajas hacia el cirujano, como son pues, recortes más precisos, mayor flexibilidad, como ya lo mencionaba la doctora Paola, mejor control de movimientos finos, una mejor visión, que cuando se compara con una laparoscopía convencional, la cirugía con Da Vinci nos da una visión en tercera dimensión. ¿Esto en qué se traduce? En que, pues bueno, los abordajes son pequeños, hay pequeñas incisiones. Y obviamente, pues el dolor posoperatorio es menor, hay menor pérdida sanguínea, hay menor incidencia de infecciones posoperatorias y todo esto se traduce en una menor estancia intrahospitalaria, obviamente reduciendo costos. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en una sala de quirófano, en una cirugía con Da Vinci, nosotros como anestesiólogos tenemos una invasión en el espacio de trabajo, porque bueno, son muchos los aditamentos que se colocan dentro de la sala y eso pues en ocasiones resulta un poco incómodo. ¿Qué utilidades tiene actualmente la cirugía robótica? Bueno, en todas las áreas, como son cirugía general, con duplicaturas, carbometomías, el bypass gástrico, las plastías, hepatoplastías inguinales, que son las cirugías más realizadas aquí en México, cirugía urológica, ginecológica, incluso cirugía plástica y cirugía reconstructiva. ¿Qué podemos decir como consideraciones generales? Bueno, como cualquier otro procedimiento, es indispensable la selección adecuada de los pacientes que van a ser sometidos tanto a cirugía laparoscópica convencional como a cirugía Da Vinci. Pacientes que no pudieran ser buenos candidatos son aquellos pacientes
que tienen algún compromiso pulmonar importante, alguna hipertensión pulmonar importante, alguna cardiopatía, que condiciona incluso el ejercicio, el actuar diario en la vida cotidiana de ese paciente. Y algunas otras condiciones más, como pudieran ser pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal. Nuestro campo de acción se centra principalmente en contribuir en la selección de los pacientes, pero también en la profilaxis antibiótica y antitrombótica. Recordemos que la cirugía con Da Vinci tiene mucho auge principalmente en pacientes oncológicos. Entonces son pacientes que se encuentran cursando con un estado protrombótico, en donde la profilaxis antibiótica es muy importante. Otra de las cosas que es importante señalar es que nosotros tenemos un acceso limitado a los pacientes. La mayoría de ellos tienen los brazos, como se mostró en imágenes previas, en aducción. Entonces, el acceso que nosotros podemos tener tanto a una vía intravenosa como al circuito del paciente es limitado. Es por eso que se recomienda que se tenga una buena selección del material que nosotros vamos a usar en el procedimiento, un circuito anestésico de buen tamaño, un acceso vascular con la longitud necesaria para que nosotros administremos medicamentos. Hay cirugías, y esto es a consideración del equipo quirúrgico, que requieren un segundo acceso vascular, ya sea porque se prevea la administración de algún hemodiderivado o incluso porque se prevea la administración de vasopresores durante el procedimiento. ¿Qué hay respecto al monitoreo? La recomendación es que nosotros utilicemos nuestro monitoreo continuo habitual, es decir, una saturación, una presión no invasiva. Nosotros tenemos que monitorizar la uresis en procedimientos en donde nosotros consideramos que serán muy largos en tiempo, por ejemplo, más de 3 horas. Importante es que en todos nuestros procedimientos hagamos lo posible por el monitoreo del bloqueo neuromuscular. Y pues bueno, si se cuenta con los aditamentos, la profundidad anestésica con cualquiera de los instrumentos con los que se cuente. Indispensable es que como cualquier cirugía en donde se trabaja con neumoperitoneo, nosotros monitorizamos el CO2 expirado y en caso de ser necesario, podamos realizar una determinación de gases sanguíneos, sobre todo de CO2. Una de las cosas también que es importante y donde nosotros podemos actuar, que tiene que ver mucho en el transoperatorio y en el posoperatorio, es en el control de la temperatura. ¿Qué pasa con el neumoperitoneo? Cuando nosotros tenemos un neumoperitoneo nos encontramos con diferentes retos. El principal de ellos es el aumento de la presión intraabdominal. Cuando nosotros tenemos presiones abdominales de 15 milímetros de mercurio o mayores, podemos tener una disminución hasta del 30% del gasto cardíaco. Esta presión intraabdominal nos va a desplazar el diafragma, nos va a aumentar el CO2 y cuando tenemos concentraciones altas de CO2, obviamente esto se produce en hipercapnia y a su vez en acidosis. Tenemos una disminución importante de los volúmenes pulmonares y una disminución en la compliance. Con un neumoperitoneo de más de 15 milímetros de mercurio, podemos tener una disminución en esa compliance hasta del 40%. Tenemos alteraciones en la ventilación-perfusión que se pueden traducir en hipoxia. Y aparte de tener repercusiones en todos los órganos y sistemas, nosotros tenemos alteraciones en los vasos renales. Tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal que nos disminuye el aporte hasta en un 30%. Se dice que este aporte de sangre en los vasos renales regresa a la normalidad hasta después de 2 horas de que se ha quitado el neumoperitoneo. ¿Cuáles serían las estrategias que a nosotros como anestesiólogos podemos implementar cuando se nos presentan estos retos? La recomendación es no utilizar más de 15 milímetros de mercurio en el neumoperitoneo, verificar obviamente que el circuito de absorbedor esté funcionando, la ventilación protectora, la recomendación es de 6 a 8 mililitros por kilo, pero sobre todo vigilar que nuestra presión meseta no sea mayor de 30 centímetros de agua. El control del CO2 expirado y en caso de que nosotros tengamos circuitos de reinhalación o detectemos que el gradiente es muy importante entre el CO2 arterial y el que refleja el monitor, está indicado que nosotros realizamos una toma de gases sanguíneos arteriales. Una de las herramientas que más nos sirven a nosotros para cirugía laparoscópica son las maniobras de reclutamiento.
Si ustedes cuentan con máquinas de anestesia que lo hacen de manera automática, en un paso, en varios pasos, es una buena estrategia. Sin embargo, si lo tenemos que hacer de manera manual, la recomendación es que lo hagamos suave y paulatino para que no tengamos tantas repercusiones hemodinámicas. Optimizar el PIB, sí, durante el transoperatorio, pero sobre todo después de una maniobra de reclutamiento, ya que si no lo optimizamos después, pues no vamos a ver los efectos buscados en dicha maniobra. En cualquiera de las condiciones está indicado que nosotros mantengamos al paciente en un bloqueo neuromuscular profundo, tanto para evitar los daños ocasionados por el neumoperitoneo como para que nosotros podamos manejar adecuadamente el ventilador en estas condiciones. Si aunado al neumoperitoneo nosotros tenemos el reto de posiciones forzadas, entonces las cosas se complican un poquito más. Pero bueno, para los que están comenzando con anestesia para cirugía robótica, hay dos cosas que son muy importantes y que debería de ser parte de nuestro entender diario. El primero de ellos es que la mesa quirúrgica no se puede mover bajo ninguna circunstancia después de que se ha realizado el dogging, es decir, el acoplamiento, porque podemos tener lesiones inadvertidas o advertidas de grandes vasos o de alguna visera abdominal. También se recomienda que el equipo quirúrgico, es decir, cirujanos, anestesiólogos, incluso personal de enfermería, realicen simulacros de un desacoplamiento inmediato en un caso de emergencia, como poder hacer alguna hemorragia masiva o un paro cardíaco transoperatorio, a manera de que ese escenario no sea ajeno y todos sepan el actuar, claro, ofreciendo condiciones de seguridad al paciente. Aunado al nuevo peritoneo nos encontramos con la posición de Trendelenburg. ¿Cuál es nuestro reto como anestesiólogos? Una vez que se ha colocado esta posición, en ocasiones tenemos migraciones del tubo endotraqueal. Se han reportado casos de ulceración oral o conjuntival por reflujo gástrico del jugo gástrico hacia la cara del paciente. También se han reportado casos de edema cerebral que nos disminuyen la función cognitiva postoperatoria y en ocasiones no sabemos qué es lo que está pasando, pues estas condiciones pueden ser atribuidas a la posición forzada y durante tiempo prolongado. Una de las cosas que llama la atención es que cuando nosotros terminamos el procedimiento y evidenciamos edema palpebral, debemos de sospechar de que existe también un edema en la vía aérea. ¿Cuáles son las estrategias para tratar de compensar todos estos retos? Pues en el caso de la migración del tubo, nosotros tenemos que verificar la adecuada colocación del tubo después de cada cambio de posición. En el caso de la posición de Trendelenburg, tenemos que verificar que no haya intubado de manera selectiva alguno de los bronquios y esto nos ocasione desaturación o controles difíciles del CO2 expirado. Se recomienda también la colocación de una sonda naso u orogástrica para tratar de disminuir el reflujo del líquido gástrico y evitar lesiones corneales. En cuestión de líquidos, pues se recomienda, obviamente, el balance de líquido neutro. Y uno de los aspectos que pudiera ser muy importante, que es muy importante, es la medición de la vaina del nervio óptico por ultrasonido. Si ustedes tienen acceso a estos instrumentos y sobre todo tienen la habilidad y la capacitación necesaria, se dice que cuando la vaina del nervio laríngeo está por arriba de los 5 milímetros, tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 93% para que nosotros hablemos de hipertensión endocraniana. Esto se traduce en más de 20 centímetros de agua. Y pues bueno, cuando nosotros hemos quitado la posición de Trendelenburg y hemos quitado el neumoperitoneo, necesitamos no tener bloqueo neuromuscular residual con el antagonista correspondiente, no tener una narcosis importante para que nosotros podamos realizar una extubación segura. Y sobre todo se recomienda esperar unos minutos después de que la posición ha regresado a una posición neutral, precisamente para evaluar tanto el edema facial como el edema de la vía aérea. ¿Qué pasa con la posición de Trendelenburg invertido o la posición de semi-Fowler? Nuestro principal reto es que con la posición tenemos una disminución del retorno venoso. Y si a eso sumamos el efecto de masa del neumoperitoneo,
las repercusiones hemodinámicas son aún mayores porque tenemos una disminución importante en la precarga. ¿En qué se traduce esto? En hipotensión. ¿Y cuál es la repercusión directa con el paciente? Pues que puede condicionar o incrementar isquemia cerebral o isquemia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias? Se recomienda la corrección de la hipovolemia en aquellos pacientes que tienen ayunos prolongados o que han tenido pérdidas por preparaciones intestinales o por alguna otra condición. Entonces, el uso de cristaloides, pequeñas cargas de 300 mililitros, nos ayuda mucho a corregir parte de la repercusión hemodinámica que se va a presentar. Y el uso oportuno de vasoconstrictores. No tener condiciones de hipotensión prolongadas y asegurar una tensión arterial media para el flujo sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cardíaco. Una de las cirugías en las que estadísticamente se ha tenido mayor auge es la cirugía con Da Vinci en el campo de la urología. Aparte de que nos permite que el cirujano tenga cortes más precisos, los sangrados en cirugías como las prostatectomías han disminuido considerablemente y al disminuir sangrado tenemos menos posibilidades de transfusión y, pues bueno, como lo menciona la literatura, menos posibilidades de metástasis a largo tiempo. Se utiliza en cáncer de próstata, en cáncer renal, en nefrectomías, en pieloplastías, en cirugías de vejiga, cistectomías, incluso las reconstrucciones con conductos ileales. Pero aparte de eso, la cirugía con Da Vinci nos ofrece una ventaja muy importante y que es parte del éxito de los cirujanos, que es mejorar la tasa de incontinencia y la función sexual al ser una cirugía preservadora de nervios. La visión y la precisión en los cortes nos permite ofrecer esta ventaja respecto a la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta. Además de los cambios que ya hemos mencionado, la posición de litotomía, que es la posición que se utiliza en estas cirugías, en ocasiones nos puede causar un síndrome comportamental, aparte de las consideraciones que ya mencionamos y de la repercusión hemodinámica. Son pacientes que están en litotomía por mucho tiempo. Entonces podemos tener lesiones nerviosas o síndrome comportamental. ¿En quiénes debemos de sospechar de estas complicaciones? En pacientes que presenten un dolor postoperatorio muy severo. En ellos tenemos que tener tenemos que tener más atención, sobre todo si tenemos algún dato de radiomiolisis o de alguna lesión renal aguda. En términos generales, ¿qué hay respecto al dolor postoperatorio? Así como en la técnica anestésica, la recomendación es que ustedes trabajen con la técnica que más dominen y con la que tengan los recursos en su hospital. A veces es difícil hablar de una anestesia total endovenosa si no se cuentan con los medicamentos suficientes para cubrir un procedimiento de 6-7 horas. De igual manera, el dolor postoperatorio va en función del manejo en el que ustedes estén familiarizados, ya que no es una gran exposición quirúrgica, y de los recursos con los que cuenten dentro de sus hospitales. ¿Qué podemos concluir? La función del anestesiólogo tiene que ir a la par de los avances tecnológicos que benefician a los cirujanos en pro de la seguridad del paciente. Muchas gracias. Hay unas cosas que las doctoras previas a mí ya comentaron y no voy a ser redundante, voy a hablar más de la cirugía de tórax, de los retos que tenemos con la cirugía robótica a nivel pulmonar y mediastinal, para que esto tampoco se vuelva un poco aburrido y repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces, the Robotic Assisted Thoracic Surgery, que es en realidad la abreviación de la cirugía robótica a nivel torácico, o RATS, como lo conocemos, en realidad condiciona, como muchas otras, un menor trauma quirúrgico, como ya mencionaron las doctoras, por un amplio movimiento del cirujano y una mayor comodidad a la hora de operar. También tenemos que podemos hablar de una disminución de la duración de los drenajes, cosa que es muy importante si nos vamos a los protocolos ERATS, en donde sabemos que la indicación de sondas o drenajes cada vez está más proscrita, ¿de acuerdo?
También tenemos una preservación de la función pulmonar a nivel del posoperatorio que se recupera de manera más rápida si la comparamos con otro tipo de cirugías, sobre todo con la toracotomía, ¿de acuerdo? Menos dolor, aquí hay que hacer un asterisco en el tórax. El tórax es un vacío analgésico, es un sitio quirúrgico bastante difícil de manejar. Aún con mínima invasión, la irritación de los nervios intercostales es muy grande. Entonces, claro que si en los estudios que ya existen, si se compara con BATS o el manejo con BATS, sí suele ser menor el puntaje de dolor, sobre todo en el posoperatorio inmediato, en donde podemos utilizar o echar mano a técnicas regionales como el bloqueo de los nervios intercostales, un bloqueo del erector espinal o un paravertebral, considerando la individualidad de cada paciente. Sí sabemos que en ERATS nos mencionan al peridural como el gold estándar en la cirugía torácica. Protocolos estadounidenses hablan del peridural incluso para decisiones en cuña que se hacen con mínima invasión. A veces en México reservamos el peridural para cirugías abiertas, lobectomías o resecciones anatómicas. Sin embargo, hay que individualizar a cada paciente, sobre todo al paciente oncológico, que generalmente es un paciente con dolor crónico. Les hablaba del dolor. El dolor sí podemos reservar el peridural para cirugías abiertas, sin embargo, aún con mínima invasión, las escalas de dolor en el posoperatorio inmediato de la cirugía de tórax siempre son altas, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es la panacea la cirugía de mínima invasión, al menos no en tórax, para decir que es un hecho que salen con menos dolor. La verdad es que lo que sí hemos visto en el instituto es que requieren menos rescates en el posoperatorio inmediato de opioide, sin embargo, el dolor, el ENA nunca llega a ser de 0, ¿de acuerdo? Sin embargo, suele ser un dolor tolerable o un ENA menor a 3. ¿Qué más tenemos como ventajas? Esta visión en 3D de la lesión, obviamente esto es por parte del cirujano, un mejor control de sangrado en caso de que exista el control del sangrado y los resultados oncológicos. Los resultados oncológicos mejoran en la cirugía de RATS. Sin embargo, también aquí hay que hacer un asterisco porque en los artículos y en la evidencia de los metaanálisis publicados, el resultado tal cual oncológico con una disección por BATS versus una disección por RATS no es estadísticamente significativa. Es mayor o es más cómodo para el cirujano hacer una disección ganglionar a nivel del mediastino. Las estaciones mediastinales son más fáciles de alcanzar, de ver y de diseccionar. Pero de eso a que el resultado oncológico sea diferente a una cirugía por BATS, todavía no tenemos esos alcances, al menos no de manera estadística. Hay que saber que la lobectomía es la cirugía torácica que más se hace por robot. Es una cirugía anatómica y hay que también recordar la bonita historia que tiene la cirugía robótica. Es decir, hay que recordar que la primera cirugía que se hizo fue por estereotaxia y fue cirugía a nivel cerebral, fue neurocirugía, ¿de acuerdo? Después, incluso la FDA en el 92 llegó a decir que el robot estaba proscrito y que no podía ser aprobado para su uso a nivel médico, y no es para la cirugía de RATS hasta inicios del 2000, del siglo XX, muy entrado el siglo XX, donde ya sabemos que la cirugía robótica sí es una opción a nivel torácico y donde se lleva a cabo el primer caso exitoso a nivel de tórax. ¿Qué tenemos a nivel de la segmentectomía, que también es una cirugía anatómica? Tenemos la ventaja de poder realizar un marcaje a nivel ganglionar con pérdida de indocianina. Obviamente también podemos hacer, en otros institutos se hacen modelos de 3D antes impresos del árbol bronquial y de la anatomía bronquial del paciente para poder tener un mejor acceso y tener un mejor plan quirúrgico. Y bueno, en el caso de la timectomía, los timomas que también llegan a ser un reto por ser un mediastino anterior, el mediastino anterior siempre tiene comportamientos bastante caprichosos a la hora de la cirugía, sobre todo cuando está totalmente atrapado entre el esternón y el corazón, porque tiene muchísimos efectos hemodinámicos. Y si a eso le sumamos la posición forzada del robot, el neumotórax que está dado que en cirugía de BATS no sucede, no es siempre una indicación para todos los pacientes la cirugía robótica, porque el CO2, sobre todo en cirugías de mediastino anterior, incluso posterior, puede llegar a estar proscrito por el simple hecho de usar gas, por todas las arritmias que puede condicionar, porque te puede tumbar el gasto cardíaco y finalmente te quedas sin signos a media cirugía. En cuanto a la anestesia y RATS, otra vez hay que considerar el uso de CO2 y las repercusiones, sobre todo cardíacas a nivel pulmonar, que podemos tener.
Uno, a considerar que va a haber un aumento de la presión pulmonar y un aumento de la presión venosa central. Esto hay que considerarlo, sobre todo si el paciente es cardiópata y ya tiene un diagnóstico a lo mejor de una valvulopatía que condiciona el aumento de la presión pulmonar, porque entonces tendríamos que considerar otra opción de cirugía para este paciente porque nos estaríamos enfrentando a una crisis de una insuficiencia cardíaca derecha aguda en el transoperatorio. El CO2 en tórax hay que manejar flujos bajos y hay que manejar presiones bajas también, que no pueden exceder lo máximo los 10 centímetros de agua. Hay que saber que la ventilación también es un reto porque nosotros utilizamos ventilación unipulmonar. Lo ideal, tenemos varios dispositivos para manejar la ventilación unipulmonar, pero específicamente en el robot, sí o sí, lo ideal sería utilizar un videotubo. Necesitas ver a nivel bronquial en tiempo real todas las repercusiones que está teniendo el manejo y la manipulación del cirujano en tu tubo. Porque finalmente la ventilación unipulmonar depende de un tubo que tiene que estar abocado a uno o a otro bronquio. Y peor si se necesita ventilación subglobar. Si estás dando ventilación subglobar, tienes que asegurarte que el bloqueador endobronquial esté en su lugar todo el tiempo. Es imposible que la manipulación del robot por parte del cirujano no manipule el hilio y pueda llegar a mover hacia adentro o hacia afuera el tubo y tú pierdas el aislamiento pulmonar. Perder el aislamiento pulmonar en una cirugía de robot también puede llegar a ser una tragedia porque entonces te obliga a abordar otra vez la vía aérea, volver a entrar con un fibroscopio. Es por eso que lo ideal sería ver en tiempo real con un videotubo en dónde está este tubo colocado en el paciente. ¿De acuerdo? Es importante saber con el CO2 que es otro reto muy importante en la cirugía de tórax. Finalmente, en la cirugía de tórax, la superficie de recambio pulmonar está disminuida a la mitad. Tú le estás quitando un pulmón al paciente y te estás quedando con el otro para intercambiar CO2. En la cirugía de tórax, en general, hay una hipercapnia solo por el hecho de utilizar ventilación unipulmonar. Entonces, a eso súmale que a diferencia del VATS, en donde VATS solamente queda expuesto el pulmón o la caja torácica a la presión atmosférica, no hay aumento de nada, solamente hay comunicación de las dos cavidades. Acá no, acá hay aparte un neumotórax que te está dando, que está siendo condicionado por un CO2. Entonces, el CO2 puede llegar a ser un reto mucho mayor. No hay que olvidar que el punto de quiebre de la autorregulación cerebral sigue siendo 45, máximo 50 milímetros de mercurio. Si tú mantienes ese tipo de hipercapnia por al menos más de 20 minutos, la literatura te menciona que puedes llegar a condicionar cierto grado de edema cerebral y el paciente puede llegar a salir con una gasometría casi perfecta a excepción del CO2 y no vas a poder extubarlo ni sacarlo despierto simplemente porque tiene edema cerebral y hay que pasarlo a terapia. Entonces, hay que también seleccionar a los pacientes. Digo, nosotros no metemos pediátricos, yo no soy anestesióloga pediátrica, pero bueno, tendrían que medir siempre para utilizar el robot más de 1,30 y pesar más de 30 kilos. Y hay que también pues considerar lo que les mencionaba del videotubo. Aquí tenemos un videotubo y aparte tenemos una ventilación subglobar y aparte podemos utilizar este dispositivo que es un fibroscopio que nos puede ayudar a ver el interior del árbol bronquial, ¿no? Hay que sujetar bien el paciente a la cama. La lesión más reportada en cirugía de tórax para robot es la lesión del plexo braquial por la posición. Hay que saber dónde poner los bultos, sobre todo porque el cirujano hace una hiperextensión del brazo que queda hacia arriba y generalmente lo echan hacia arriba y a veces esa hiperextensión hace que tengamos lesión del plexo. Hay que también considerar los cambios hemodinámicos de la introducción de los trócares. Finalmente, en cuanto entra el primer puerto al tórax, se pierde la fisiología y la homeostasis torácica. El tórax es una caja con presión negativa y tú le estás volviendo una caja con presión positiva. Eso va a tener repercusiones hemodinámicas y ventilatorias sí o sí. Finalmente le estás causando un neumotórax. Es un neumotórax controlado, pero es un neumotórax. Entonces hay que estar preparados para manejar eso. Hay que saber que ventilatoriamente va a haber un aumento de las presiones pico, que estas presiones pico tienen que tener un límite, porque si no también puede hablar incluso de una pérdida del aislamiento pulmonar. Un tubo unipulmonar que te da presiones elevadas constantemente, no está bien puesto. Hay que saber que las fenestras coincidan, saber cuáles son los márgenes de seguridad del bronquio izquierdo y el bronquio derecho, hasta dónde voy a introducir el globo bronquial, en qué momento lo voy a inflar, cuánto le pongo, si tengo un manómetro, si no lo tengo. Todo esto hay que considerarlo porque la cirugía de tórax en esto es bastante especial.
Hay que también considerar las repercusiones hemodinámicas de un tórax derecho y un tórax izquierdo. No es lo mismo operar un pulmón derecho que un pulmón izquierdo por el simple hecho del peso del mediastino y el peso del pulmón. Entonces, siempre un tórax derecho te va a dar mucho más repercusiones hemodinámicas que un tórax izquierdo. Entonces, también hay que considerar eso en pacientes que a lo mejor son muy lábiles o que son pues bastante frágiles, como lo es el paciente oncológico. Los cambios hemodinámicos por líquidos y posición, siempre un manejo con líquidos restrictivos, recomendado de 2 a 5 mililitros por kilo, y los tubos doble lumen o los bloqueadores endobronquiales, dependiendo si estamos hablando de una vía aérea difícil o no, sabiendo siempre que sí o sí, la mayor calidad de colapso pulmonar para el cirujano va a ser dada por un tubo doble lumen. Un bloqueador bronquial jamás va a dar la misma calidad de colapso pulmonar que un tubo doble lumen. TIVA o gas, ¿no? La gran pregunta entre los anestesiólogos, tórax, gas. El gas oncológicamente tiene mejores resultados, a nivel de colapso tiene mejores resultados, ¿cuál gas? Desflurane. Está moroscrito, ya nadie lo quiere usar porque contamina, sin embargo, la literatura sigue siendo bien firme, al menos a nivel de tórax. En otros escenarios oncológicos, te hablan de TIVA, que gas, que sean iguales, que si no, que no son estadísticamente significativas las diferencias. La verdad es que no. Solamente somos bien claros en gastro y en tórax, ¿no? Entonces, en tórax es bien claro que hay que usar gas y que les va mejor, a diferencia de gastro, que sabemos que sí o sí TIVA, ¿no? El manejo del dolor es lo que les decía. El peridural, por ejemplo, Estados Unidos, que se hace una medicina bastante defensiva, sabemos que tenemos el uso del peridural sí o sí porque es el rey de la analgesia, ¿no? O sea, estás ahí en el neuroeje, sin embargo, te vas a ERAS y ERAS lo que más quiere es alejarse del neuroeje. Entonces, en ERAS lo que vemos es la recomendación del paravertebral. Sin embargo, no son recetas de cocina y el paciente oncológico es un paciente lábil. El bloqueo paravertebral en una cirugía robótica te va a tumbar el gasto el triple. El paciente se te va a ir al suelo y ya no lo vas a poder alcanzar. Entonces, hay que saber, nosotros en el instituto estamos actualmente haciendo un protocolo con bloqueo ISP y Brilma al final de la cirugía, justo en donde queda la sonda endopleural. El ISP lo colocamos antes de empezar y el Brilma justo donde va a quedar la sonda endopleural y hemos tenido excelentes resultados. Hay que saber, pues obviamente las estrategias analgésicas de guía como Prospect, Pain Out, ERAS, y en ellos está bien descrita la evidencia, en qué momento se pone la AINE, en qué momento se pone el esteroide, a quién sí, a quién no, a quién le pongo anestesia regional, qué tipo de anestesia regional, en qué tipo de cirugía, ¿no? Entonces, la evidencia es muy clara y podemos seguir este tipo de guías porque finalmente están escritas por la gente que estudia, ¿no? La analgesia tiene que ser siempre multimodal y las estrategias de ahorro de opioide, como mencionaban, pueden ser la gabapentina o estos neuromoduladores como la gabapentina o la pregabalina justo antes de la cirugía, ¿no? Es importante, así como menciona ERAS y ERATS, iniciar la vía oral. La mejor forma de absorción de líquidos en el ser humano es la vía oral, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto termine el ayuno del paciente, que también no consideramos que a la cirugía, a quirófano el paciente llega con 8 horas de ayuno, sin embargo hay que sumar la estancia intrahospitalaria y la duración de la cirugía. Entonces, en cuanto termina, ya no está sedado, no tiene ninguna contraindicación, no lo anastomosaron, no es una cirugía de gastro, no tenemos lesión, no tenemos probabilidad de fuga intestinal, hay que iniciar la vía oral. Iniciar la vía oral lo más pronto posible. Sabemos que está escrito que incluso si se puede en las primeras 6 horas, hay que iniciar las primeras 6 horas, la vía oral otra vez, y en ese momento dejar en segundo plano los líquidos endovenosos. Y así nos ahorramos estar reponiendo potasio, calcio, magnesio en el postoperatorio, balancear soluciones que no se necesita si el paciente puede simplemente utilizar la vía oral. Como les decía, no somos perfectos, ¿no? Entonces, esta es una cirugía que tuvimos en el INCAN. Aquí uno de mis residentes colocó un bloqueo. Ahí pueden ver los cuerpos vertebrales en la parte posterior y ese es un hematoma. Ese es un hematoma por un ISP que no fue puesto de manera correcta y podemos ver el sangrado. Ese ISP condicionó al paciente un dolor que nunca nos acabamos, estuvimos haciendo visita porque es un dolor neuropático insoportable, que finalmente si no auditas lo que estás haciendo, esto gracias a Dios fue una cirugía de tórax y pudimos ver la complicación, pero si no, no te explicas lo que está pasando, solo sabes que el paciente le duele y no sabes qué pasó, pero ahí está, ¿no? Ahí está el hematoma. Entonces, muy bonito el ultrasonido, muy bonitas las nuevas técnicas, pero hay que saber hacerlas, ¿no?
Estos son los números de nuestro instituto. Nuestro instituto es relativamente un bebé en la cirugía robótica porque acabamos de tener esta nueva herramienta en él. Y vamos empezando desde agosto, ¿no? Pero estos son nuestros números. Lo que hemos podido observar a nivel anestésico es esta estrategia del bloqueo regional, la disminución del uso de rescates en el posoperatorio inmediato, la disminución del uso de sondas endopleurales y la duración de estas, más bien, y el alta temprana de nuestros pacientes. Hay que individualizar cada caso, no todo es el robot, ¿de acuerdo? Hay casos en los que finalmente la cirugía abierta seguirá siendo el gol estándar. Hay tumores como este tumor de mediastino que finalmente tienen que abordarse de manera abierta y también tenemos que estar preparados, así como los cirujanos empiezan su curva con una cirugía abierta y terminan en la mínima invasión, nosotros debemos ser anestesiólogos que garanticen la ausencia de dolor y la recuperación acelerada de nuestros pacientes, tanto en una cirugía grande como esta, como en una de mínima invasión. Bueno, eso es todo y muchas gracias.